días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por tener este tiempo de poder asistir a la iglesia con gozo y para adorar al Señor. Amén. Saludo también a los hermanos que están en casa, que desde allí están siguiendo este servicio. También en nuestra oración para que desde su hogar puedan adorar al Señor y concentrarse también en escuchar la verdad de las Escrituras. Muy bien, hermanos. Saludo también a las personas de repente que nos estén visitando, aunque creo que ya todos asisten a la iglesia regularmente. Vamos a orar al Señor para disponer nuestro corazón y escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Padre, damos gracias a tu santo nombre, Señor. Como decía esta adoración, a usted sea la gloria, Señor, el imperio, el honor y toda alabanza y toda adoración. Te damos gracias por este tiempo hermoso que nos regalas, inigualable de poder, Señor, mi Dios, congregarnos y adorarte y exaltar tu nombre y juntos escuchar tu verdad, tu palabra, Señor. Bendiga este tiempo y que sea su Espíritu Santo quien ministre nuestras vidas a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y vamos a buscar el libro de Filemón, ¿sí? El libro de Filemón. La epístola de Filemón, quizás un poquito difícil de encontrar, la verdad. A ver, les doy una pista, ya le dije el Nuevo Testamento, antes de Hebreos y después de Tito. Ahí hay una hojita con unos cuantos versículos, ¿sí? Ese es Filemón. ¿Lo encontraron? ¿Sí? A ver, vamos a esperar unos segundos para que todos podamos seguir la lectura bíblica. Ahí esta epístola pequeña, casi desapercibida un poco, pero allí está, y es la palabra de Dios, ¿sí? Y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y que dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir y para prepararnos para toda buena obra, ¿ok? Muy bien. Dice la epístola de Filemón, desde el versículo 1 al 7, vamos a dar lectura. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar predicando estos domingos esta epístola, estos 25 versículos, ¿ya? Y hoy día vamos a tratar los dos primeros versículos de la lectura que hemos tenido. El tema de esta serie de predicación, de enseñanza que vamos a tener es la iglesia, la familia de Dios, ¿sí? Y cuán importante ha sido la familia el año pasado en el pico más alto de la pandemia que hemos atravesado, no solamente nosotros, sino todos los seres humanos. Y cuán valioso ha sido ver a la familia, y creo yo que todos nosotros, algunos lo han experimentado, otros lo hemos visto de lejos, otros hemos observado acerca de lo importante que es la familia en una situación como esta, ¿sí?
La familia, como la célula de la sociedad, ha demostrado su virtud de fortaleza, de solidaridad, de servicio, de ayuda y de amor, de amor. Entonces, creo que si alguna persona, miembro de una familia, no se ha podido dar cuenta del valor importante que es la familia, ha dejado pasar por alto una buena oportunidad, ¿no? Aprender a valorar a la familia. Así es que el amor en la familia ha sido, creo yo, el componente principal que la hizo fuerte y resistente, aún inclusive aquellas familias que han perdido un ser querido en la pandemia. Y de repente no solamente un ser, de repente hay familias que han perdido a ambos padres y a hermanos o a hermanos, ¿sí? Pero aún en medio de ese dolor, el amor ha sido un componente primordial para acompañar a los familiares en ese dolor. Así es que no solo el amor, sino que también hemos podido ver de que la colaboración y el servicio desinteresado entre los miembros de la familia ha sido otro componente importante. Los integrantes de la familia han trabajado juntos en favor de salvar a un familiar, de hacer todo lo posible. Se ha reunido fuerza, se ha reunido dinero, otros se han endeudado, pero de donde sea, la familia ha sacado dinero para poder salvar la vida de un familiar, ¿sí? Otras familias se han quedado endeudadas y sin el familiar, pero se ha visto esa unidad, esa fuerza, esa solidaridad de trabajar juntos, ¿sí? Y muchas familias han tenido que pasar por alto las diferencias, las distancias, los problemas que han podido haber. Eso ha quedado a un lado, ¿sí? Y esta pandemia del año pasado en su pico más alto, como lo digo, ha dejado eso a un lado para poder manifestar el amor, la solidaridad, el acompañamiento y el trabajo juntos. Y ojalá así se quedaran. Pero algunas familias, ahora que ya ha pasado la pandemia, nuevamente han vuelto a distanciarse, ¿verdad? Pero ha habido esa experiencia. Entonces, por ello, tomando esta referencia acerca del valor importante de la familia en medio de la pandemia, yo quiero tomar dos aspectos importantes en esta mañana, como es el amor y el trabajar juntos, el amor y la colaboración juntos, para el tema del día de hoy. Y la epístola a Filemón se propone entonces enseñarnos que el amor y el servicio entre hermanos es importante y primordial en la iglesia del Señor. Y yo agradezco mucho a todos los hermanos aquí, ya lo hemos hecho alguna vez, pero es bueno recordarlo. Agradezco a Dios por la congregación, porque también en esta pandemia también la iglesia ha manifestado su amor y su solidaridad también, ¿no? No la institución de repente como tal, que finalmente es la que toma decisiones y ayuda, pero ha sido el cuerpo de Cristo los que han estado colaborando, y que la administración de la iglesia ha podido entonces brindar ese amor y esa solidaridad. Y esta epístola, que la escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos tiene que hacer reflexionar que Dios espera de nosotros que reconozcamos y practiquemos el amor como hermanos que somos, y no solamente el amor, sino que también la ayuda mutua, la colaboración mutua. Así es que hoy vamos a ver tres aspectos que tienen que ver. Los hermanos en Cristo se aman unos a otros, los hermanos en Cristo trabajan juntos en los propósitos de la iglesia, y los hermanos se congregan en un lugar específico. Estos tres aspectos vamos a ver a raíz de estos versículos 1 y 2, para al final del mensaje realmente reconocer que las buenas relaciones entre hermanos basadas en el amor y el servicio son vitales para que la iglesia refleje a la sociedad que somos parte de la gran familia de Dios, porque no somos la única familia, la única iglesia de Dios. En nuestro país y en el mundo entero hay muchas iglesias que honran el nombre de Dios, ¿sí? Nosotros somos una parte también de ella. Así es que estos dos componentes son importantes para
practicarlo dentro de la iglesia y así reflejar al mundo que somos parte de esa gran familia de Dios. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el punto 1. Hermanos en Cristo que se aman unos a otros. ¿Cómo comienza el texto? El texto comienza de la siguiente manera. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Sí? Pablo está preso por predicar el Evangelio y por la voluntad soberana de Dios. Está llevando su primer arresto, su primera prisión, pero está con unas ciertas libertades. Tiene un arresto domiciliario en esta primera vez que fue encerrado por los romanos. Y él escribe esta carta con un propósito. Y en la parte introductoria él quiere mostrar entonces lo importante que es el amor y el servicio. Así es que es Pablo y Timoteo amando a otro hermano llamado Filemón, ¿sí? Esta manifestación no es una muestra de amor selectivo, por decirlo así, porque la iglesia en la ciudad de Colosas se está congregando en la casa de Filemón. Y no es Pablo solo dirigiéndose a Filemón porque Filemón está dando su casa. Tampoco no es Timoteo solamente expresándole su amor a Filemón, sino que el texto toma a Pablo y a Timoteo, a ambos, amando a Filemón. ¿Ya? Esto es importante aclararlo porque el amor en la congregación no es selectivo. No es selectivo con quién da más, ¿sí? No es selectivo con quién de repente presta algún servicio especial en la iglesia, no. ¿Ya? Ahora, estos tres hombres, tanto Pablo, Timoteo y Filemón, son personas creyentes que tienen cargos en la iglesia, que tienen cargos en la obra de Dios, ¿sí? Pablo es un misionero, Timoteo es un pastor, Filemón entonces está allí en la iglesia que está en su casa, entonces también teniendo un cargo importante. Y nos están dando un ejemplo para todos los hermanos de cómo deben ser las relaciones interpersonales entre hermanos que profesan la misma fe en Jesucristo y que sirven en la misma iglesia de Dios, ¿ya? Ellos como líderes están dando un ejemplo a los hermanos, ¿ya? Y esto tiene que ver entonces que nosotros los líderes debemos dar ejemplo acerca de cómo nos tratamos, cómo nos estimamos, cómo nos amamos unos a otros. Estos tres hermanos han tenido una experiencia personal de conversión, primero que todo, porque para amarse de esta manera especial no puede ser en la naturaleza de la esencia del hombre. Eso no es fruto del amor natural del hombre, porque el amor natural del hombre siempre es egoísta, ¿ya? Pero sin embargo, estos tres hermanos, primero que todo, para amarse de esa manera, para estimarse de esta manera, ellos han tenido una experiencia de conversión. Primero Pablo, anteriormente a su conversión, conocido como Saulo de Tarso, un celoso perseguidor de la iglesia, pero que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y desde ese momento él se convirtió en un creyente fiel del Evangelio, ¿ya? Timoteo también se convirtió al Evangelio durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, quien lo llama en la primera epístola de Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, ¿sí? Lo cual indica entonces que Pablo fue un instrumento usado por Dios para traer a Timoteo al Evangelio. Ya tenemos entonces esas dos experiencias de estos dos hombres que se unen y saludan de una manera afectuosa y amorosa a Filemón. Filemón también es un hombre que tiene dinero, que es acaudalado, es un hombre rico allí en la ciudad de Colosas, pero es un hombre convertido a Cristo bajo la predicación de Pablo también, ¿okay? Así es que esto es algo en común que ellos tienen, son hermanos en Cristo, y como hermanos en Cristo, entonces tienen un amor especial, ¿okay? Tienen un amor especial. Ahora, los tres tienen diferentes circunstancias
Diferentes circunstancias están atravesando los tres, pero tienen la misma fe y la misma esperanza. Pablo está en la cárcel, prisionero por causa del Evangelio. Timoteo está libre, pero sirviendo al Señor en una iglesia allí en Éfeso, pero en medio de dificultades, de adversidades internas y externas de las personas, y él está entonces en esa lucha, ¿sí? Y Filemón está libre y está con gozo, había dado su casa para que la iglesia allí se congregue. Así es que los tres atraviesan circunstancias diferentes, pero los tres tienen cosas en común, ¿ya? Primero que todo, los tres han tenido una experiencia de conversión, ¿ok? Antes de eso, los tres eran pecadores. Los tres estaban perdidos en sus delitos y pecados. Antes de eso, los tres estaban destituidos de la gloria de Dios. Antes de eso, ellos entonces estaban en sus pecados, pero los tres fueron comprados por precio por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los tres se arrepintieron de sus pecados, reconocieron su pecado y aceptaron al mismo Salvador, a Jesucristo, ¿sí? Así es que, y alcanzaron de esta manera la salvación por gracia, los tres. Los tres creyeron en el mismo evangelio. Los tres pertenecían al mismo cuerpo de Cristo. Y en los tres moraba el mismo Espíritu Santo de Dios. Estas son las cosas que tienen en común, ¿sí? Son las cosas que tienen en común. Tenían en común, como dice Efesios 4, del 4 al 6, tenían en común al mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Estas son las cosas que tenían en común. Los tres habían nacido de nuevo. Los tres tenían un nuevo corazón. Y los tres eran hermanos en Cristo, que con un nuevo corazón y con un nuevo nacimiento podían amarse con esa libertad. Así es que el amor con el cual ellos están tratando no es un amor humano, ¿sí? Es un amor que ha tenido que ser producto del obrar de Dios en sus corazones, ¿ok? Así es que Pablo escribe y dice al amado Filemón, ¿sí? Esto nos habla a nosotros de que ahora esta carta, si bien es cierto, es personal para Filemón, pero también es una carta que tiene que ser leída en la casa de Filemón, donde se congregan todos los hermanos. Y todos van a escuchar este adjetivo calificativo, ¿sí? Filemón va a estar ahí sentado, van a leer la carta y van a escuchar que Pablo estaba llamándole al amado hermano Filemón. Los demás tienen que, como viven allí, como conocen, Filemón cómo les abre la puerta, cómo los atiende en su casa, cómo los despide. Si de repente está ahí ya mostrando una actitud que a qué hora termina la reunión para que se vayan todos, todo eso los hermanos lo conocen, ¿sí? Entonces, como el hombre no es quien escribe la palabra, sino es Dios a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a equivocar en poner este adjetivo calificativo al amado hermano Filemón si él no estuviese siendo amado en la congregación, ¿okay? Así es que el Espíritu Santo ha obrado en el corazón de Filemón y estaba dando frutos que eran vistos y percibidos por las personas que estaban a su alrededor. Filemón es amado por Pablo, es amado por Timoteo y por todo creyente que había oído algo acerca de él, ¿sí? Así es que esta forma como se escribe aquí, esta frase al amado Filemón, es una manera como Pablo muestra su relación íntima y espiritual con un tierno amor de un hermano hacia otro hermano, ¿sí? Y no dejen de perder de vista que ellos son ejemplo en la congregación porque son líderes en la iglesia, ¿ya? El saludo característico de Pablo en sus cartas, y cuando leemos el libro de Colosenses, le voy a citar algunas referencias. Pablo tiene un saludo característico, ¿sí? Y en sus cartas a los Colosenses, por ejemplo, Pablo habla de Epafras como amado consiervo, ¿sí? En Colosenses 1:7. De Tiquicio y Onésimo como hermanos amados, dice ahí en Colosenses 4:7 y 9. Y de Lucas, él dice que es el médico, y no solamente el médico, sino el médico amado, dice, ¿sí? El médico amado.
Esto refleja el tipo de relación que Pablo tenía con sus hermanos, una relación íntima, espiritual, con un tierno amor, producto de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, ¿sí? En sus corazones. Tenemos entonces aquí a este hermano Filemón, que es un creyente, cuya conducta, cuyo carácter, cuyo comportamiento, cuyo testimonio, cuyo servicio, cuya hospitalidad, ¿sí? Por estas cosas, este hermano se ha hecho amar por todos los creyentes que están ahí. Y no solamente por ellos, que lo conocen, sino que este buen testimonio de Filemón ha llegado a oídos de Pablo, ¿sí? Y de otros hermanos que sin conocerlo, pero por el buen testimonio que tiene Filemón, le mandan saludos. Y por eso, cuando terminemos de estudiar esta epístola de Filemón, vamos a ver al final que le mandan saludos Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Ya? Ahí tenemos al primer personaje, ¿ok? Estamos desarrollando el primer punto. Los hermanos se deben amar unos a otros. Pero este amor no solamente es selectivo entre los líderes, ¿sí? No solamente los líderes deben relacionarse así, no solamente los de un ministerio deben relacionarse así, sino que este amor tampoco es para las personas de un mismo género. Solamente las mujeres vamos a amarnos así, o solamente los hombres vamos a amarnos así, ¿ya? No, porque el siguiente versículo, el versículo 2 dice, en nuestra versión Reina Valera, y a la amada hermana Apía, dice, ¿sí? Y a la amada hermana Apía, ¿ok? Así es que yo le recomiendo, si usted va a tener una hija, le ponga Apía, ¿ya? Siempre los hermanos han buscado nombres para ponerle a sus hijos, a sus hijas, y nunca he encontrado a alguien que le ponga Apía. Pero creo hoy que los futuros padres, ¿sí? Ya mi esposa y yo ya creo que ya no tenemos esperanza ahí entonces en ese aspecto, ¿sí? Entonces, pero espero que los otros hermanos entonces puedan ver, ¿sí? No he encontrado ningún hermano que le ponga a su hija Apía, ¿sí? Y vamos a ver entonces quién es Apía, ¿sí? Apía es una hermana que se ha hecho querer y amar en la congregación, ¿sí? Se ha hecho querer y amar en la congregación. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A distancia? ¿Congregándose esporádicamente? ¿Mandando desde su casa la ayuda? ¿De repente ropa, dinero? No. Ella se ha hecho amar en la congregación porque está interactuando constante y continuamente allí donde se congregan los hermanos, ¿sí? Este amor no nace a distancia. Este es un amor que el Señor hace crecer en medio de la congregación, ¿sí? En una convivencia. Y nosotros, hermanos, vamos a convivir hasta cuando Cristo venga, ¿sí? Aquí en esta iglesia local, por lo menos, ¿sí? Así es que Apía ha alcanzado esa estima y ese amor allí en medio de la congregación. Su nombre y lo que Pablo escuchó de ella llamó su especial atención, que la saluda como un nombre propio, ¿sí? No sabemos claramente si Apía es esposa de Filemón o no, allí hay algunas discusiones, pero ese no es el fondo del tema, ¿sí? Lo importante no es si es la esposa o no es la esposa, lo importante es el carácter de esta mujer, lo importante es la conducta de ella, lo importante es el testimonio de ella, lo importante es lo que piensan y dicen los hermanos en la congregación que la conocen, ¿sí? Entonces, el evangelio ha dado fruto en el corazón de Apía. Ha dado fruto y fruto en abundancia, ¿sí? El Espíritu Santo la convenció de pecado, de juicio, de justicia, regeneró su ser, la hizo nacer de nuevo y el Espíritu Santo ha santificado a esta mujer y ha registrado su nombre en las Sagradas Escrituras también. Para que todas las generaciones de creyentes leyeran este saludo especial, no solo a Filemón, sino también a Apía, y nos propusiéramos nosotros, con la ayuda divina, llegar también a ser amados en la congregación, ¿sí? Con ese propósito están registrados estos nombres, con estos adjetivos calificativos. Quiere decir entonces
mis amados hermanos, que nosotros, desde que llegamos a la congregación, no debemos perseguir y buscar las metas de ocupar cargos en la iglesia, ¿sí? Sino que lo que debemos perseguir y buscar y anhelar es ser amados en la iglesia, amados en la congregación, ¿sí? Eso es lo que debemos, esa debe ser nuestra meta de nosotros día a día. Tengamos un cargo o no tengamos un cargo, ¿sí? Nuestra meta debe ser amados en la congregación, ¿sí? Ese debe ser nuestro propósito, nuestra oración, ¿sí? Apía es una hermana distinguida en la congregación, no por el dinero que posee, tampoco por su forma elegante y lujosa de vestir, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 4 y 5, no por el atavío externo de peinados ostentosos, ni por los adornos de oro o vestidos de lujo, sino por una conducta casta y respetuosa, por un espíritu afable y apacible, que es de estima delante de Dios, dice, ¿sí? Delante de Dios. Así es que ella no se está dejando llevar por la apariencia externa y por lo que digan los demás acerca de su vestido externo. Obviamente no lo va a descuidar, ¿sí? Pero eso no es lo importante para ella. Para ella entonces lo importante es amar a los hermanos y ser amada por ellas. Dejar que el Espíritu Santo perfeccione su ser, la siga santificando, siga obrando en ella para que su carácter y su conducta sea casta y respetuosa, con un espíritu afable y apacible, ¿sí? Y apacible. Y esto es de grande estima delante de Dios. Así es que Dios, como dice el Salmo 11:4, Él está sentado en su templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Quiere decir a todo ser humano, a todo ser viviente Dios examina, ¿sí? Y no solamente a los seres humanos, sino a toda su creación. Cuando Él desde su santo templo, desde su trono, miró Colosas y vio allí en la casa de Filemón a los hermanos que están congregando, el Señor miró el corazón de Apía y su conducta, y eso fue de grande estima para Él. Y ordenó al Espíritu Santo que el nombre de esta mujer quede registrado en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces Dios observa no solamente lo externo, sino que Dios observa el corazón, lo interno, nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿sí? Nuestro comportamiento. Así es que, amados hermanos y hermanas, Apía era una hermana distinguida y amada en la congregación por su carácter, por su conducta, porque había sido transformado por el poder de la palabra de Dios. Y ella, así como Filemón, viven entonces la palabra de Dios, ¿sí? Son oidores pero hacedores de la palabra de Dios, porque para ser amados en la congregación ellos tienen que reflejar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque esto no se puede, uno no puede caer en empatía o ser estimado por otros si no es por la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Esto no es una filosofía humana, ¿sí? Esto no es una psicología, no son prácticas, ¿sí? No son terapias, no. Porque después la gente se aburre de la terapia y la deja. Pero el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones no nos va a dejar hasta perfeccionar la obra que Él ha comenzado en nosotros, ¿sí? Así que este es el fruto del Espíritu Santo en el corazón de ella, ¿sí? Ella es una mujer creyente, comprada por precio, comprada por Jesucristo, que está dispuesta inclusive a sufrir ella misma con tal de no hacerle daño al prójimo. Su amor, como dice 1 Corintios, su amor es sufrido, su amor es benigno, su amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que caracteriza a esta mujer, ¿sí? Ese es el amor que caracteriza a esta mujer. Porque Dios, que es perfecto, su Espíritu Santo, que es perfecto, no va a equivocarse, ¿sí? Dios no se equivoca, ¿sí? Dios no pone algo subjetivo. Él ha registrado aquí que esta hermana tiene un carácter y una conducta especial digna de ser registrada en su palabra. Esta entonces es Apía,
¿sí? Y tanto su vida, la vida de ella como la vida de Filemón son una bendición en la iglesia. Así es que lo que tenemos que buscar nosotros, ser de bendición en la iglesia, ser de bendición en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No tanto buscando los cargos, no tanto buscando entonces, ¿sí?, la preeminencia, sino el ser estimados, el ser amados, ¿sí? Eso, que no lo diga yo, sino que lo diga otro, ¿sí? Y que lo confirme toda la congregación. Porque imagínense, ellos están leyendo esa carta y los hermanos están escuchando. Y ustedes creen que si esto no fuera verdad, entonces los hermanos no dirían, no, pero es que Apía ella es envidiosa, es rencorosa, no perdona, entonces no nos tiene paciencia. Entonces, si no fuese así, el Señor no hubiese registrado el carácter de ella aquí. Pero sí, entonces podemos alcanzar. Esto quiere decir que ellos nos están dando ejemplo, que podemos alcanzar ese nivel de madurez en el Señor. Amén. Estas son las virtudes especiales de los miembros de la familia de Dios. Carácter primero, carácter y conducta, ¿sí? Para la alabanza de Dios. Punto 2, hermanos que trabajan juntos en los propósitos de la iglesia. Dice el versículo 1, aparte de que Filemón es un hermano amado, dice que Filemón es colaborador nuestro, dice, ¿sí? Colaborador nuestro. Y del griego colaborador viene de la palabra sinergos, ¿sí? Sinergos, que quiere decir el que trabaja con, colaborador conmigo, alguien que se une para una misma causa, ¿sí? Tiene el sentido entonces de esa manera, una persona que participa en la misma actividad, en el mismo propósito, ¿ok? Se refiere específicamente a personas creyentes que trabajan juntamente con el apóstol Pablo en su labor misionera. Por eso es que cuando él se refiere a algunos hermanos en el libro de Romanos, al final dice, Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, Romanos 16:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3, ¿sí? Para Pablo ellos eran sus colaboradores, sus compañeros. Alguien entonces con quien se unían por una misma causa, ¿sí? ¿Y cuál era esa causa que ellos tenían en común? El evangelio, las misiones, el establecer iglesias, el conducir a los hermanos a la madurez en Cristo. Eso era lo común que ellos tenían, ¿sí? Para Pablo esta colaboración de un trabajo conjunto con otros hermanos, escuche bien, pasaba a adquirir un aspecto muy sagrado, muy sagrado, muy sagrado, porque eran hermanos que estaban sirviendo a un Dios santo, 3 veces santo. Pablo veía así el servicio, lo veía como un aspecto sagrado de unirse con otros hermanos para la causa del Señor, para las misiones, ¿sí? Así es que todos los que estamos sirviendo tenemos que considerar muy bien nuestro servicio en la iglesia. No tomar el servicio a la ligera, no tomar el servicio irreverentemente, es algo muy sagrado, muy sagrado. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que es 3 veces santo, ¿sí? 3 veces santo. Las cosas pueden ir bien de repente en lo que usted hace, pero usted examínese si realmente está llevando un servicio santo y agradable a Dios, porque si no es así, el servicio solamente es para los hombres, nada más, pero no es para un Dios santo, no es para un Dios santo, ¿sí? Es un trabajo, entonces este Filemón hacía un trabajo colaborando en favor de los propósitos de la iglesia ahí en Colosas. Dice 1 Corintios 16:13-15, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y todo lo que nosotros hagamos para la iglesia, en la iglesia, a través de la iglesia, entre hermanos, debe ser hecho con amor, ¿sí? Y el amor no hace nada indebido, dice, ¿sí? No hace nada indebido. Eso quiere decir entonces que yo no voy a hacer de tropiezo para mi hermano, para mi hermana, ¿sí? No lo voy a hacer que caiga en tentación, no lo voy a hacer que caiga en pecado, porque el amor no es jactancioso, no, el amor
no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, no se irrita, ¿sí? Sino que tengo todo lo que tenemos que hacerlo entonces, como dice este versículo 1 Corintios 16, del 13 al 15, todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿sí? No por obligación, no por cumplir, no. Dice el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, dice. Por eso es que el servicio es sagrado, ¿sí? El servicio es sagrado. Hay que considerar de esa manera el servicio, ¿ok? Así que este es Filemón, un colaborador, alguien que está unido a Pablo por una causa, por la misma causa, ¿sí? La del Señor y su iglesia. Después el versículo 2, después de Apía, hay un saludo a un hermano llamado Arquipo. Y dice ahí, Arquipo, nuestro compañero de milicia, dice, ¿sí? Nuestro compañero de milicia, un compañero, un cosoldado, una persona que sirve también en el mismo ejército de otro, no en el ejército de al frente, ¿ya? Sino en el mismo ejército, ¿sí? Un cosoldado, ¿sí? Especialmente un compañero de mucha confianza, a eso se refiere, ¿sí? Alguien de mucha confianza, ¿sí? Uno tiene que tener ahí a alguien de mucha confianza si vamos a enfrentar una guerra, ¿sí? Así es que la palabra milicia se usa metafóricamente para señalar una comunión del servicio cristiano, ¿sí? En común, ¿sí? Porque Pablo, cuando él hacía sus viajes misioneros, él experimentó en carne propia que eso era una lucha. Que predicar la palabra, que predicar el evangelio, que discipular, que establecer iglesias, que hacerlas crecer, era una lucha. Era una lucha no contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales. Por eso él lo ve entonces como una batalla espiritual. Y por eso se refiere mi compañero de milicia, alguien que estaba peleando conmigo la buena batalla, ¿sí? Para que con las armas, ¿sí? De la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la oración, ¿sí? Con todas estas armas podamos tener victoria en el corazón de los incrédulos y crean en Cristo Jesús. Para poder tener victoria en los hermanos nuevos y puedan crecer en la fe. Para poder tener victoria en aquellos hermanos cuyos corazones están fluctuando, ¿sí? Y poder que ellos se afirmen en la fe. Todo eso él lo ve como una batalla, como una lucha, ¿sí? Y por eso él dice, de Arquipo, mi compañero de milicia, ¿sí? Porque se pelea entonces contra huestes espirituales. Así es que ahí tenemos entonces que los hermanos no solamente se aman, sino que trabajan juntos en los propósitos de la iglesia, ¿sí? En los propósitos de la iglesia. Ahora, para terminar el último punto, dice aquí, y a la iglesia que está en tu casa, se dirige entonces este saludo. Y a la iglesia que está en tu casa le dice Pablo a Filemón, ¿sí? La familia de Dios se congrega en un lugar específico. Geográficamente la iglesia debe tener un lugar específico donde congregarse, ¿sí? Y aquí señala la iglesia que está en tu casa, Filemón, ¿sí? En el Nuevo Testamento, con bastante frecuencia, leemos acerca de iglesias que se reunían en casas particulares, porque hasta antes del siglo III después de Cristo, y dentro de los límites del Imperio Romano, los creyentes se congregaban solo en casas particulares. Un hermano daba su casa y ahí se congregaban los hermanos y esa era la iglesia, ¿sí? Hasta antes del siglo III. La iglesia y el cristianismo se expande, crece exponencialmente y ya entonces se buscan lugares más grandes y se construyen los templos, ¿ya? Se construyen los templos. Y ahí a la casa de Filemón es sano saber que los hermanos que estaban escuchando allí esta epístola eran creyentes normales y corrientes como nosotros, también con sus luchas, sus debilidades, también con sus tensiones, pero también con sus virtudes, ¿sí? Era la iglesia la conforman las personas, ¿sí? Y las personas tienen dificultades, tienen luchas, tienen debilidades, pero también tienen virtudes. Y la iglesia en la casa de Filemón era una iglesia que se amaba, que se servían unos a otros, que se fortalecían, que tenían amor, fe y que eran confortados, ¿sí? Filemón tenía esa característica y eso lo vamos a ver la próxima semana. Él confortaba a los santos, dice, ¿sí? Esta iglesia, entonces, mis amados hermanos, tenía una práctica que era una realidad, era una comunidad de creyentes donde se podía encontrar el auténtico amor de Dios en la vida práctica de ellos.
¿sí? Esa era una característica de esta iglesia, ¿sí? Y que era manifestado ¿cómo? En la forma de tratarse, en la forma de respetarse, en la forma de honrarse. Y que estos nombres principales de Filemón, de Arquipo y de Apía eran inclusive referencias en otros lugares, ¿ok? Así es que tenemos entonces que la iglesia se congrega en un lugar físico, ¿sí? Un lugar físico, ¿ok? Así es que los hermanos miembros de la congregación, gracias a Dios, tienen un lugar físico donde congregarse, ¿sí? Pero también las personas que nos ven a través de los medios virtuales, mi consejo de todo corazón es que busquen una iglesia cerca donde viven, donde se congreguen, ¿sí? Si es que no viven cerca por acá de nosotros, si es que no viven acá en Lima, entonces, y desean venir a la iglesia, amén, acá les recibiremos. Pero es mejor congregarse cerca geográficamente, ¿sí? Y hay personas que nos ven que son de otros países, pero mi consejo de todo corazón como pastor no es que usted se quede congregándose virtualmente, porque no es el diseño de Dios, hermano, hermana o persona que está allí. Usted está escuchando una verdad y dentro de esta verdad la Biblia dice que la iglesia debe congregarse en un lugar físico. Ahí la iglesia, ahí los hermanos vienen, se reúnen, son instruidos, ahí crecen en amor, en estima, se consideran, se ayudan, se colaboran, crecen y aprenden a amarse como un cuerpo en Cristo. No solamente para el bien común, sino porque el propósito de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, Él quiere reflejarle al mundo que así es su cuerpo vivo, ¿sí? Así es su cuerpo vivo. Entonces, mucho cuidado con aquellas personas que creen confortarse y quedarse desde su casa nada más. Es un engaño, ¿sí? Muy bien, hermanos, entonces estos son los primeros versículos de esta carta a Filemón. Primer punto que hemos visto, los hermanos en Cristo se aman unos a otros. No solamente los líderes, no solamente los pastores, no solamente los ancianos, sino todos los hermanos, todos los regenerados, todas las nuevas criaturas, todos los que han sido perdonados, todos los que han sido salvados, ¿sí? Todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios están llamados a amarse unos a otros, ¿sí? Amarse unos a otros. El mundo, como dice Primera de Juan, nos aborrece, ¿sí? Si usted ahí quiere ir un ratito a Primera de Juan, vamos a leer unos versículos para terminar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13 y 14, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice, ¿sí? Es una verdad que no nos debe extrañar si las personas que no conocen de Cristo nos aborrezcan, porque para ellos es ofensivo que nosotros le hagamos ver su pecado con el deseo de que se conviertan a Cristo, pero ellos se ofenden, ¿sí? Se ofenden entonces las personas cuando nosotros les confrontamos con la verdad de las Escrituras. Al mundo no le gusta, ¿sí? Y por eso aborrecen la iglesia, por eso la iglesia siempre va a ser perseguida. La iglesia siempre va a estar en el lente de la persecución, siempre. ¿Ok? Pero eso no nos debe extrañar. Lo que sí nos debe extrañar es si es que en medio de la congregación hay hermanos que no se están llevando bien. Hay hermanos que se están dando la espalda. Hay hermanos que no se saludan. Eso sí nos debe extrañar. Y eso nos debe preocupar a todos, ¿sí? Pablo, Timoteo y Filemón y Apía nos están dando un ejemplo a todos nosotros de cómo debemos relacionarnos interpersonalmente como hermanos en Cristo Jesús. Nos están dando ese ejemplo, ¿sí? Y ellos están practicando la palabra de Dios, ¿sí? Porque si usted va allí al capítulo 4, versículo 7, vamos a leer, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice, ¿sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, ¿qué dice? Nosotros amarnos unos a otros. Unos a otros, sin hacer distinción, sin hacer distinción. No era ahí que los hermanos tenían que amar a Filemón porque Filemón estaba dando la casa, pues si tenemos que tratarlo bien, ¿no? Si no, ¿dónde vamos a congregarnos? No, ya, no. El mandato es amarnos unos a otros, ¿sí? Amarnos unos a otros. ¿Pueden mirarse ustedes, hermanos, un ratito, mirarse unos a otros, ¿sí? Adelante, hacia atrás, ¿sí? Mírense, con libertad, ¿sí? Mírense unos a otros, ¿sí? Si no se han saludado. Y tienen que ver que tenemos que amarnos unos a otros, ¿sí? ¿Sí? Así es cuando uno llega a la iglesia del Señor, a eso estamos llamados, ¿sí? La iglesia es la única institución donde se puede percibir y experimentar el verdadero amor. El amor que no hace daño, el amor que no es jactancioso, el amor que no tiene envidia, el amor que no es celoso, ¿sí? El amor que no es irritable, ¿sí? La iglesia es la única institución en el mundo que Dios ha dejado para que se practique este tipo de amor, ¿sí? Este tipo de amor. Entonces estamos llamados a eso, hermanos, ¿sí? Amarnos unos a otros. Sé que es difícil a veces, sí. Es difícil, pero no es imposible para el poder del Espíritu Santo de Dios que está obrando en nosotros. Para Él no hay nada que lo pueda limitar. Entonces tenemos que dejar que Él obre, ¿sí? Tu amor por tu hermano, entonces, algunas veces tiene que ser sufrido, otras veces tiene que ser benigno, no tiene que tener envidia, ¿sí? Algunas veces, entonces, es sufrido, porque sí, realmente a veces sufrimos el amarnos, ¿sí? Como pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia que conocemos de cerca más la iglesia, a veces pasan situaciones que nos hacen derramar lágrimas. De todo nuestro corazón lloramos a solas porque nos duele a veces situaciones que suceden entre hermanos, ¿sí? Principalmente cuando caen en pecado, ¿sí? Y a veces uno, como pastor, uno los llama a los hermanos, entonces, y uno quiere hacerles entender, ¿no? Humanamente a veces uno quiere moverlos a la fuerza, hermano, pero mira lo que dice la palabra, pero mira cómo tú estás y encima estás tomando esta mala decisión, ¿por qué no obedeces a la palabra de Dios? Uno como que quiere forzarlos, ¿verdad? Y bueno, entonces, pero no es en nuestras fuerzas, ¿sí? A veces me gustaría sacar la correa, ¿no? Pero tampoco es en mis fuerzas, ¿no? Entonces, para hacerle entender, ¿no? Y comprender, pero he comprendido que es la obra de Dios, ¿no? Pero sí conozco al pastor Dionisio Cayagua, entonces él trabaja con drogadictos, trabaja con personas que él los rescata de que están allí perdidos en los sumideros donde consumen droga. Él va allá, les predica, ese es un ministerio que Dios le ha dado, y él los trae a la iglesia y les habla fuerte, y a veces él nos ha contado que le ha sacado la correa para darles, sí, para ordenarlos, ¿no? Y a veces son chicos que algunos necesitan esa clase de autoridad, ¿no? Así es que no me miren, hermanos, así, yo no voy a sacar la correa con ustedes, ¿sí? Claro que ganas no me faltan a veces, ¿no? Entonces, sí, pero ahí entonces me reprimo ese deseo, ¿ya? Con quienes sí tengo autoridades con mis hijos, ¿no? Entonces, con ellos sí, ¿no? Entonces, y usted también con sus hijos tiene esa autoridad, ¿ya? Muy bien, hermanos. Volvamos entonces a ir concluyendo con esta parte, ¿sí? Algo más que dice aquí el capítulo 4 de Primera de Juan, el versículo 20 al 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así es que la forma como manifestamos que amamos a Dios es amándonos unos a otros. Y dice al final, el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Entonces, nuevamente yo me dirijo a los que están virtualmente. ¿Cómo vamos a amarnos virtualmente? Sí, yo sé que hay una filosofía y hay entonces
unas nuevas ideologías del amor virtual, ¿sí? Pero esas cosas no son la realidad nuestra como creyentes. Tenemos que amarnos congregando físicamente, congregando en un mismo lugar, ¿sí? Y experimentando toda la vida hasta que venga Cristo por su iglesia, ¿sí? Y vamos aprendiendo. Algunas veces nos perdonaremos, otras veces nos soportaremos, otras veces gozaremos porque todas las cosas están bien, otras veces nos preocuparemos porque las cosas no están mal, pero tenemos que manifestar el amor, porque el amor es sufrido, hermanos, ¿sí? Y el amor cubre multitud de faltas, dice, ¿sí? Entonces, amados hermanos que están en la iglesia, los miembros de la congregación de esta iglesia, yo les hago un llamado que ya terminen de congregarse virtualmente. Mi amado siempre va a encontrar un lugar aquí en la iglesia, ¿ya? Y vamos a orar para volver a la normalidad, para congregarnos con libertad como debe ser, porque si no, ¿cómo, Señor mi Dios, cómo cumplimos este mandamiento? ¿Sí? Así que tenemos que orar mucho, hermanos, ¿sí? Tenemos que trabajar juntos en los propósitos de la iglesia, ¿sí? No solo estamos llamados a amarnos unos a otros, sino también a trabajar juntos en la obra de Dios. Todos, ¿sí? Tenemos una misión, tenemos una visión por la cual tenemos que unirnos para alcanzarla, ¿sí? Y todos tenemos capacidades, tenemos talentos. Entonces, de muchas formas y muchas maneras, el Señor les va a llamar a ustedes a que nos unamos a esta misión y a esta visión de la iglesia, ¿ya? A ponernos entonces junto a otro hermano. Y juntos entonces vamos a unir fuerzas, talentos, dones y vamos a poder servir al Señor. Y tercero, somos la familia de Dios que se congrega en un lugar específico, ¿sí? La iglesia local, mi amado hermano, ¿sí? Debe ser conocida por toda la comunidad de alrededor como una familia que se ama y que trabajan juntos. Tenemos que ganarnos a esta comunidad que está aquí para que nos vean que somos una iglesia que nos amamos y que trabajamos juntos y que estamos unidos, ¿ya? Así que ese debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. Pero ¿de dónde parte todo esto? Del carácter, de la conducta, de lo interno. Nuevamente, entonces, en la iglesia local, la predicación de la palabra es importante porque es el poder de la palabra, es el poder del evangelio, la que va a obrar en nuestro carácter, en el carácter de los miembros de la familia de Dios. Y como resultado son las buenas relaciones entre hermanos que se aman unos a otros, y el segundo resultado es que se van a unir para servir al Señor. Y va a ser voluntario, va a ser natural, no por fuerza. Que el Señor nos ayude entonces, amados hermanos, a superar cualquier situación, ¿sí? Bajo este mensaje entonces y esta relación genuina de amor que debemos nosotros practicar, vamos a poder superar cualquier adversidad, cualquier conflicto, cualquier diferencia, cualquier situación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes domingos, porque Pablo está saludando a Timoteo de esta manera, porque hay una situación que hay que arreglar ahí entre Filemón y Onésimo, su esclavo fugitivo, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a cambiar desde adentro hacia afuera, ¿sí? Que veamos que somos la familia de Dios, que somos la iglesia, la familia de Dios, ¿sí? Y que tenemos que amarnos, y el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio. Si voy a amar a mi hermano, yo no voy a hacer de tropiezo para su vida, sino voy a hacer para edificación de su vida. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Te adoramos, te exaltamos porque tu palabra es tan rica. Es una espada de doble filo que penetra nuestra mente, nuestros tuétanos, lo más profundo de nuestro corazón. Nos hace ver nuestros errores, nuestras faltas, pero también nos gozamos en la esperanza que hay en usted para seguir creciendo, y también nos gozamos en lo que avanzamos. Señor mi Dios, perdónenos si no nos hemos amado, no nos estamos amando, Señor mi Dios, como usted nos demanda. Y le pedimos, Padre, que nos ayude a considerarnos, a respetarnos, a honrarnos unos a otros, indistintamente de cuál sea la función que cumplamos en la iglesia. Usted nos ve a todos por igual y anhela que todos lleguemos a esta perfección de nuestro trato, de nuestra conducta. Y ayúdenos también, Señor, a no ser indiferentes, a unirnos como hermanos para
trabajar por su iglesia, Señor mi Dios. Y ayúdenos a tener las condiciones, Señor mi Dios, para que todos nuestros hermanos que son miembros de esta congregación puedan venir a congregarse con libertad y con gozo, Señor. Los extrañamos y también oramos por los hermanos que se han añadido durante esta pandemia. Y oro, Señor mi Dios, Padre amado, por aquellas personas que se congregan solamente virtualmente, para que tu Espíritu Santo los guíe a una congregación local y allí puedan, Señor mi Dios, crecer en amor y en servicio. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia para con esta congregación y con otras muchas más alrededor del mundo. Hacemos este compromiso de hacer todo lo posible para ser amados en la congregación, Señor, y para servir con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Alabe al Señor entonces y dele gracias a Dios para que usted pueda cumplir esos propósitos. Amén. ¿Cuántos han hecho este compromiso? ¿Sí? Dios los bendiga entonces, ¿sí? Dios los bendiga, hermano.